¿Cuál es el tema para hoy? La personalidad del Espíritu. La personalidad del Espíritu. El ser del Espíritu Santo. Considerar a Dios como lo que es implica considerar a Dios también como el Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermanos? Considerar a Dios como lo que Dios es implica considerar también la deidad del Espíritu Santo. Considerar a Dios como lo que Dios es. Dejando por fuera algo de lo que Dios es no considerar a Dios en todo lo que Dios es. Considerar a Dios en todo lo que Dios es, por lo tanto, incluye considerarlo en su divinidad, incluida la divinidad del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? Bueno, es Dios. Déjeme leer, por ejemplo, de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Dice el artículo 2 acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. ¿De Londres? Sí. Acerca de Dios y la Santísima Trinidad. Dice en el artículo 3, en el párrafo 3, artículo 3, párrafo 3. Perdóname, artículo 2, párrafo 3, artículo 2, párrafo 3, dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. En este ser divino e infinito, ¿a quién se estará refiriendo? Espíritu. Perdón, a Dios. A Dios. En ese ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, miren cómo la confesión clarifica la deidad tanto del Padre como del Verbo como del Espíritu Santo. Está en la página 59. Dice, los tres son, primero, de una sustancia. Una sustancia. Lo que hace ser Dios al Padre es lo mismo que hace ser Dios al Hijo, y es lo mismo que hace ser Dios al Espíritu Santo. ¿Hay algo en el Padre que lo hace ser más Dios que el Hijo? No. Todo lo que hace ser Dios al Padre es lo mismo que hace ser Dios al Hijo y que hace ser Dios al Espíritu. Entonces, de una sustancia, de un solo poder, ¿quién es más poderoso, el Padre, el Hijo o el Espíritu? Igual. Hay gente que dice, bueno, a ver, déjenme lo digo de otra manera. ¿Es malo invocar el poder del Espíritu Santo? No. Ahora, si uno dice todo esto te lo pido en el nombre del Hijo, bajo el poder del Espíritu Santo, pretendiendo que el Hijo no tiene poder, sino que todo el poder del Hijo es el poder solamente del Espíritu. Es decir, que el Hijo es impotente a menos que esté el Espíritu ahí. Es una herejía, porque es un solo poder. ¿Me voy a entender? ¿Podemos invocar el poder del Espíritu? Sí. Pretendiendo que cuando invocamos el nombre del Señor debemos invocar el poder del Espíritu porque de otra manera el poder del Hijo no actúa. Es como algunas personas únicamente esperan la venida de Cristo, como si el Espíritu no tuviera poder. O inverso a lo que usted está hablando. Esperan la venida de Cristo con la esperanza de que Cristo logre lo que el Espíritu no puede. Sí, exacto. Y esa es la inconsistencia de una sola eternidad. ¿Quién fue primero, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién fue primero, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No hay ninguno antes que el otro, porque son de una misma eternidad.
Y sin embargo el Hijo es engendrado por el Padre, pero en la eternidad. Es eternamente engendrado por el Padre. Teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Cada uno tiene la esencia divina. Entonces, ¿cuál porcentaje de esencia tiene el Padre? ¿Cuál porcentaje de esencia tiene el Hijo? ¿Y cuál porcentaje de esencia tiene el Espíritu? ¿Cuál porcentaje de esencia divina tiene el Padre? ¿Cuál porcentaje de esencia tiene el Hijo? ¿Y cuál porcentaje de esencia divina tiene el Espíritu? De esencia divina, ¿cuál porcentaje? El 100% cada uno de los tres. Y sin embargo no son 300% Dios entre los tres, sino 100%. ¿El Padre tiene origen en quién? En nadie. El Padre no es de nadie. No tiene origen de nadie. Ni por generación, ni por procesión. Pero el Hijo es engendrado, ¿cuándo? La eternidad. Eternamente. Ahora no nos confundamos. El Hijo sí es engendrado del Padre. ¿Pero cuándo? Eternamente. ¿Y cuándo comenzó eso? Es mal la pregunta. Porque si es desde la eternidad no tiene comienzo. Por eso no podemos decir que alguna otra cosa aparte de Dios sea eterna. Solamente Dios es eterno. El ser humano no es eterno. Cuidado. El ser humano no es eterno. El alma no es eterna. El ser humano vive y subsiste en tanto que Dios le da vida, existencia. A Dios nada ni nadie le da vida ni existencia. Solamente Él es eterno. El Hijo es engendrado eternamente. ¿De quién? ¿Del Padre o del Espíritu? Del Padre. Del Padre. Como dice el credo de los apóstoles. Claro. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, porque si fuera el Hijo engendrado de otro, ¿cuántos padres tendría? Más de uno. Pero como tiene un solo Padre, el Hijo es engendrado eternamente solo ¿de quién? Del Padre, no del Espíritu. ¿Me doy a entender? Y el Espíritu Santo procede del Padre. Y también del Hijo. De los dos. Pero su procesión no es originalidad. No procede de tal manera que es originado, así como tampoco el Hijo es engendrado para que sea originado. Porque cuando hablamos de origen, hablamos de tiempo. ¿Qué quiere decir la palabra Génesis? Principio, origen. ¿El Espíritu Santo procede? ¿De quién? ¿De quién procede el Espíritu Santo? De los dos, del Padre y del Hijo. De los dos, de ambos, del Padre y del Hijo. Pregunta entonces, ¿quién nos envía al Espíritu Santo? ¿De quién procede el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. Entonces, ¿de quién procede el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Por lo tanto, ¿quién no lo envía? El Padre y el Hijo. Ahora, mediante el Espíritu Santo Dios gobierna. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero señalémoslo rápidamente. Mediante el Espíritu Santo Dios gobierna en el mundo. ¿Quién es el que gobierna en el mundo? Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Si el Espíritu Santo procede solamente del Padre, ¿gobernaría el Hijo en el mundo si es que a través del Espíritu Santo es que gobierna? Si el Espíritu Santo solamente proviniera
el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo Dios gobierna al mundo. Pero si el Espíritu Santo viniera al mundo solamente procedente del Padre, ¿reinaría el Hijo? Si el Espíritu Santo solamente procediera del Hijo, ¿reinaría el Padre? No. Pero como el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo, es Dios eterno completamente el que reina. ¿Sí me doy a entender? Eso es muy importante, muy importante. Porque si el Espíritu Santo no proviene del Hijo, sino solamente del Padre, y Jesús dice que es Rey, entonces, ¿a dónde gobierna el Rey Hijo? ¿En el mundo? No. Gobernaría en otra cosa que es etérea, pero no en el mundo. ¿Me doy a entender? Si decimos que tenemos el Espíritu Santo es porque hemos caído bajo el gobierno del Hijo y también del Padre, de los dos. Y si decimos que tenemos al Espíritu Santo, es porque hacemos parte de todo aquello sobre lo cual gobierna el Padre y el Hijo. ¿Me explico? Las dos cosas. Entonces, todos ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son infinitos, sin principio, y por tanto, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Pues pregunta, ¿Dios es una unidad? ¿Sí o no? Sí. La otra pregunta, ¿Dios es unitario? ¿Dios es una unidad? Sí. ¿Cuántos dioses hay aquí? La otra pregunta, ¿Dios es unitario? ¿Cuántas personas hay aquí? 3 personas. ¿Dios es unitario? Otra vez, ¿cuántas personas hay acá? 3. Entonces Dios es unitario. Trinitario. No, Dios es trinitario. Porque siendo un solo Dios, no es una sola persona en subsistencia, sino 3. ¿Me explico? Dios es una unidad, sí, y también una trinidad. Trinidad quiere decir 3 en unidad. 3 en unidad. Por lo tanto, ¿se puede dividir a Dios? No. Es decir, solamente Él es indivisible. Una cosa que peleamos tanto. Cuando decimos que hay otra cosa que es uno de tal manera que no se puede dividir, es Dios es indivisible. Si llamamos a alguna cosa indivisible, le estamos diciendo que Dios. ¿Es legítimo para un cristiano llamarle a una cosa que no sea Dios indivisible? Entonces, ¿por qué rezan los cristianos ese rezo que se llama? ¿Cómo se llama eso? El juramento a la bandera. ¿Por qué los cristianos rezan una oración que se llama el juramento en la bandera, en la cual invocan a un Dios y le dicen que es indivisible? Porque los cristianos son ¿qué? Idólatras. ¿Sí me deben entender? Cuidado, porque ningún idólatra heredará el reino. No hay rey ni los idólatras ni los fornicarios. ¿Recuerdan? Todos ellos son infinitos sin principio, por tanto un solo Dios que no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido.
Si decimos Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿estamos dividiendo a Dios? No, lo estamos es ¿Qué es distinguir? ¿Qué es distinguir? ¿Qué es distinguir? Claro, distinguir viene la palabra distinto. Distinguir es llamar ciertas cualidades, características o funciones que le son propias a una cosa. Distinguir es llamar ciertas cualidades, características o funciones que le son propias. Absolutamente todo lo que es propio del Padre es propio del Hijo. No, ya dijimos que del Hijo es ser engendrado por el Padre y del Espíritu Santo es proceder del Padre y del Hijo. Pero la procedencia, el hecho de proceder y el hecho de ser engendrado, no es necesariamente el hecho de ser Dios. El hecho de proceder y el hecho de ser engendrado no es el hecho de ser Dios. El hecho de ser Dios es la divinidad. Por eso no distinguimos divinidad distinta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino lo que distinguimos son ciertas cualidades que le son propias al Padre, ciertas cualidades que le son propias al Hijo y ciertas cualidades que le son propias al Espíritu. La cualidad de ser engendrado es una cualidad del Padre, del Hijo o del Espíritu. La cualidad de proceder es una cualidad del Espíritu Santo o del Padre o del Hijo. Del Espíritu Santo, claro. La cualidad de ser encarnado es una cualidad solamente del Hijo. La calidad de engendrar al Hijo en el vientre de María es una cualidad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces estamos distinguiendo las personas, mas no dividiendo. ¿Me van a entender? Porque en Dios no hay contradicción. Si lo dividimos es porque hay contradicción en Él. Por lo tanto, no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Cuando dice naturaleza y ser, me parece a mí que debió haberse escrito en naturaleza divina y ser divino. Sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Una cualidad relacional, otra vez. El Hijo es Hijo, ¿con relación a quién? ¿Al Padre o al Espíritu Santo? Al Padre. Claro. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento. Mire esto tan importante, es el fundamento. ¿De qué? De nuestra comunión con Dios y nuestra dependencia consoladora de Él. Es el fundamento. ¿La iglesia le parece hoy que el fundamento de la relación con Dios es cuál? Yo quiero que tú tengas una relación con Dios, entonces te predico que ese no es el fundamento de nuestra relación con Dios. El fundamento de nuestra relación con Dios es Dios mismo. El fundamento de nuestra relación con Dios es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el fundamento de toda cosa, incluidas las instituciones, es ¿cuál? ¿Cuál es el fundamento de todas las cosas, incluidas las instituciones? Dios. Dios es el fundamento de todo. Por lo tanto, hay una cosa en el universo que se llama la relación con Dios. Relación del hombre con Dios. ¿Cuál es el fundamento de la relación del hombre con Dios? Que yo confiese y diga. Si el fundamento de mi relación con Dios es una confesión mía, entonces yo soy mi Salvador. Si el fundamento de mi relación con Dios es mi fe, yo soy mi Salvador. Si el fundamento de mi relación con Dios es mi arrepentimiento, ¿quién es mi Salvador? Yo. Si el fundamento de mi relación con Dios no es mi arrepentimiento, sino solamente el arrepentimiento es mi Salvador.
Pero la Biblia no dice que mi Salvador sea el arrepentimiento, sino que el Salvador es ¿quién? Dios. ¿Me debe entender, hermanos? El fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra dependencia consoladora de Él es la doctrina de la Santísima Trinidad. Predicar a Jesucristo, el que murió en la cruz, sin predicar a Jesucristo, el que murió en la cruz, como siendo enviado del Padre, sin predicar a Jesucristo, el que murió en la cruz, sin relación con el Padre, sin predicar a Jesucristo, el que murió en la cruz, sin relación con el Espíritu, predicar a Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, sin predicar a ese Jesucristo resucitado en relación con el Padre y en relación con el Espíritu Santo, es pretender nosotros que el Salvador no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. Por lo tanto, el Salvador es un monstruo, porque una cosa que no sea Dios es una monstruosidad, y una cosa que el Hijo es Dios, pero no el Padre ni el Espíritu Santo, es una monstruosidad, es una anomalía. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces, hasta hoy en todas estas clases hemos hablado de la doctrina del Hijo, básicamente en su ser del Hijo, acordémonos. Comenzamos viendo qué cosa del Hijo, que el Hijo es Dios, que el Hijo es hombre en su encarnación, que Dios el Hijo, siendo Dios en su naturaleza divina, y Dios el Hijo, teniendo naturaleza humana, la naturaleza humana y la naturaleza divina son distinguibles, así como son distinguibles las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Dios. ¿Me debe entender? Se distingue en el Hijo su divinidad y se distingue en el Hijo su humanidad, sin dividirlo y sin mezclarlo. Entonces lo primero que vimos fue la doctrina del Hijo de Dios con respecto a su ser y con respecto a su encarnación. Y luego vimos la doctrina de los oficios de ese Hijo. El oficio como profeta, el oficio como sacerdote y el oficio como rey. Y ahora hablemos entonces del Espíritu Santo. Entonces estábamos viendo, el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Casi siempre los teólogos antes de hablar de la divinidad del Hijo hablan de antes de hablar de la humanidad, de la divinidad del Espíritu Santo, hablan de la personalidad del Espíritu Santo. Pero es un error. Es un error de los teólogos cuando hablan antes de la divinidad del Espíritu Santo. Antes de hablar de la divinidad del Espíritu Santo, hablan de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? A ver, me explico. La divinidad del Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. La personalidad del Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo es una. ¿El Espíritu Santo es Dios en virtud de que es una persona o es al revés? El Espíritu Santo es una persona en virtud de que primero es Dios. Porque otra vez el origen de todo es ¿quién? El fundamento de todo es ¿quién? Entonces el origen o fundamento de que hayan personas es Dios mismo. Por lo tanto entendemos que hay personas si entendemos primero que hay Dios. Si Dios no es Dios, no hay personas. Ni existe la personalidad. ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser persona? Bueno, un libro es un ser. ¿Qué es ser persona? Es un ser capaz de pensar, de ser responsable, de pensar. Es un ser con capacidad de
relacionarse con Dios de la manera como un espíritu se relaciona con Dios en virtud de su pacto. Y por lo tanto puede poseer características de personalidad. Una persona en el derecho, por ejemplo, es una persona que se compromete, una persona que tiene deberes y una persona que tiene derechos. ¿Me debe entender? Según el pacto. Ahora, fíjense en los romanos, en el derecho romano antiguo. Las cosas eran o personas o las cosas eran reses. En español, ¿qué es una res? Una vaca. Una res. En latín la palabra res quiere decir cosa. Res. Quiere decir cosa. La res. Por ejemplo, en el latín, cuando se habla de res pública, se refiere a la cosa pública. Res quiere decir cosa. Entonces, en el derecho romano hay personas y hay cosas. O personas y reses. En el derecho romano, ¿quién era una persona? Persona era aquel objeto de derecho. O una persona que tiene derechos. Una persona objeto de derecho. Las personas. Una cosa no tiene ningún derecho. ¿Sí me explico? ¿Las cosas tienen derecho? No. Tiene derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. No. Derecho a que no se le ofenda, que no se le dañe. Una persona es objeto de derecho. Ahora, en el derecho romano, ¿quiénes eran las personas? Es decir, ¿quiénes eran aquellos con objeto de derecho? ¿Quiénes eran las personas? Aquellos que eran objeto de derecho. Los que se conformaban a un orden. La otra pregunta es, ¿cuál orden? ¿El orden del imperio o al orden de la república? ¿O al orden de la ley del hombre? El resto de cosas, ¿qué son? Que no son objeto de derecho, sino que son objetos de poseer. ¿Me deben entender? Entonces, ¿un esclavo era objeto de derecho? No, un esclavo era una res. Era una cosa. Porque no estaba conformado al orden romano o al orden de la república. Pero en la Biblia, ¿quiénes son personas? Nosotros los que estamos aquí. Los que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que conocer primero quién es Dios para saber quiénes son las. Porque si yo digo una persona son los que se conforman a un orden, entonces primero tengo que conocer ¿qué? El orden, el origen. Entonces tengo que conocer por qué estas reses no son personas, porque no se conforman a este orden. Si para Dios nuestro Señor persona es todo aquel que es creado a imagen y todo aquel que es creado a su imagen y semejanza, entonces tengo que conocer su ser para luego ver quiénes son los que son imagen y semejanza de Él. ¿Sí me van a entender, hermanos?
Entonces tengo que conocer la personalidad de Dios, la personalidad del Hijo, la personalidad del Padre y la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿es el Espíritu Santo una persona? Pero en virtud de que Él es Dios. Si empezamos a ver si el Espíritu Santo es una persona en virtud de que piensa, en virtud de que habla, en virtud de que toma decisiones, de que se contrista, estamos viendo son las consecuencias de ser persona. Más bien, por cuanto es persona es que piensa, por cuanto es persona es que se contrista, por cuanto es persona es que toma decisiones, por cuanto es persona es que habla. No es por esas cosas que es persona. ¿Me explico, hermanos? Pregunta. ¿Es un burro una persona? Ah, pero que se te da noticia, ¿hay burros que hablan o no? Sí, hay uno que ¿Hay burros que hablan o no? Ah, en el libro de Números vemos a un burro que habló. ¿O no? Sí. Pregunta, ¿es un burro una persona? No. No. ¿Es una persona o no es? No. No lo es, no lo es. Aunque hable. Porque no ¿Tomará un burro decisiones? ¿Elecciones? ¿Elegirá comer una cosa y no otra? Claro que sí. Según la naturaleza de burro. Hay cosas que elegirá comer y otras que no. ¿Eso lo hace una persona? Por lo que sea. Por lo que sea que elija. Alguno puede decir, no, pero es que eliges por instinto, no una decisión racional. ¿Qué importa? Y cuando hablaba con razón. ¿Por qué me pega? ¿O no? Eso no lo hace una persona. Solamente lo hace una persona si hubiese sido imagen y semejanza de otra persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es persona en virtud que es ¿qué? Dios. Dios. No puede haber Dios que no sea una persona. Por lo tanto, cuando dice, tienen ojos pero no, tienen, pero no hablan. Está diciendo qué cosa tan absurda, fíjese. ¿Cómo puede llamarle Dios a algo que no es una persona? Ah, entonces a cualquier cosa que sea persona le llamamos Dios. No, tampoco. Pero lo más burdo que hay es llamarle Dios a una cosa que no es persona. Cuando esa cosa que le dicen que es indivisible, ¿eso es una persona? No. A esa cosa que le dicen que es indivisible con ese rezo, ¿eso es una persona? No, eso es una idolatría burda. No solamente es idolatría, sino que es una de las idolatrías más primitivas que hay. Entonces Dios, por cuanto Dios es una persona, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una... Ahora, por supuesto, claro. Digamos, el Espíritu Santo tiene cualidades personales, como hablar. Luego, eso es obvio, pero veámoslo luego. Primero, vamos al libro de Isaías, capítulo 6. Es uno de los pasajes conocidos por nosotros, que lo hemos usado en varias ocasiones acá. Isaías, capítulo 6.
Cuando uno va para algún lado, hay una forma de hablar en español que dice, agarra camino. Agarre camino. Es una expresión muy española, muy castellana. Agarra camino. Cuando el cristiano piensa, juzga, ¿cómo el cristiano agarra camino? ¿Cuál es el camino que agarra el cristiano? Claro, cuando el cristiano piensa, juzga, empieza a juzgar todo ¿con qué? Con la palabra. Por lo tanto, cuando el cristiano va a definir cualquier cosa, ¿con qué empieza? Con la palabra, claro. Cuando el cristiano quiere definir una persona, ¿con qué empieza? Con la palabra. Pero, comenzando con la palabra, implícitamente el cristiano dice que empieza con quién. ¿Con quién empieza el cristiano a agarrar camino en su proceso de pensamiento, en su proceso intelectual? ¿Con quién? Con Dios. Claro, con Dios. Dios es el origen de todas las cosas. Dios es el origen de todas las cosas. Entonces, Isaías capítulo, ¿qué dijimos? 6. Veamos versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hasta ahí. ¿Quién es el que oye una voz? Isaías. ¿Oye la voz de quién? ¿Cómo lo llama ahí él? Pregunta. ¿Cuántos señores? Claro, la palabra que usa Isaías está ¿en qué número? En singular, número singular. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Es en plural o en singular que él conjuga ese verbo enviar? Enviaré es en singular. Y luego dice, ¿Quién irá por nosotros es en plural? ¿quién irá por nosotros? En plural. Bueno. ¿Cómo lo llama Isaías? Señor. Entonces el que habla es ¿cuántos señores? Y él se identifica a sí mismo como una pluralidad o como una unidad. No, las dos cosas, como una unidad. Porque primero dice ¿quién enviaré? Y luego dice ¿quién irá por nosotros? Entonces se identifica como una unidad y como una pluralidad. Entonces cuando decimos, cuando el cristiano quiere pensar y pensar bien, tiene que partir del lugar correcto, en la dirección correcta, ¿no? Entonces si yo voy para el norte y parto para el sur, pues ¿cómo le hago para llegar al norte? ¿Dándole la vuelta al globo? No he partido en la dirección correcta, en el sentido correcto. Es contradictoria la presencia junta de la unidad y de la pluralidad en un mismo orden y circunstancia. ¿Es contradictoria la existencia de la unidad y la existencia de la pluralidad en un mismo orden y circunstancia? No es contradictorio. El mundo sí se hace bolas con eso. Perdóname el uso de la expresión. El mundo sí se confunde. Sí, por eso es que la uso aquí. Por eso es que la uso acá, hacerse bolas, obviamente. El mundo sí se confunde. Cuando en un mismo orden y circunstancia encuentra tanto la unidad como la pluralidad y dice, hay que escoger una y solo una, y que solamente la unidad sea lo que gobierne el orden, o que solamente la pluralidad sea lo que gobierne el orden. Entonces, nuestro orden, ¿qué tiene que ser? ¿Plural o individual? ¿Quién es el origen? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es nuestra salvación? ¿Dios es unidad o es pluralidad? Entonces nuestro orden debe ser
¿Lo individual o lo plural? En la familia, ¿qué es más importante? ¿El individuo o el grupo familiar como tal? ¡Ambos! No hay uno más importante que el otro. En la comunidad que la iglesia, ¿qué es más importante? ¿La iglesia toda como conjunto o el individuo? Los dos, en el mismo orden. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es más importante? ¿Dios como una unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿O cada uno de los individuos personales? Los dos. Él dice, ¿a quién envía? ¿Quién irá por nosotros? Al fin, ¿quién es el que envía? ¿Uno solo o todos? Sin tener en cuenta la individualidad. No, teniendo en cuenta la individualidad. Y vamos a verlo ahora más adelante. ¿Recuerdan esa frase que suelen decir? Lo importante es el bienestar de la mayoría. ¿Eso es verdad en un orden bíblico? Sacrifiquemos uno o dos o tres. Lo importante es el bienestar de la mayoría. Todos ellos dicen así. Todos ellos dicen así. Piensan así, así no lo digan o lo reformulen de otra manera. Por ejemplo, ¿recuerdan un personaje, un tal Tenoch? ¿O Tenoch? Que era el que lideraba a un pueblo desde una tierra llamada Aztlán. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Sí. Tenoch era el líder de una nación o de un pueblo que lideraba a ese pueblo desde una tierra llamada Aztlán en búsqueda de una tierra prometida, en la cual pudieran asentarse y quedarse y fundar un imperio, ¿recuerdan? Entre otras cosas, durante el camino, mientras buscaban esa tierra, ¿a quienes dejaban abandonados? Claro. Porque ¿qué es más importante? El montón. ¿La bola? ¿El montón? ¿La nación? ¿O unos individuos ahí que no pueden caminar? Y que no pueden seguir. En su orden, ¿qué era más importante? Claro. Ah, pero también en esos regímenes, cuando José Stalin muere, cuando se muere José Stalin, el padrecito de Rusia, y sus asesores más cercanos a él se preocupan, porque está muerto. Dice, ¿por qué están preocupados? Entonces alguien en son de chiste, de humor negro, dice, es que se murió Stalin. ¿Y quién le dice? ¿Quién es capaz de contarle? Porque era tan terrible ese hombre que no admitía ninguna mala noticia. Entonces, en ese orden, ¿quién es más importante? ¿El individuo o la pluralidad? Un individuo. Que no se le puede contar siquiera una mala noticia que no es culpa de la gente. ¿Sí me doy a entender? Cuando uno dice, pues aquí se hace así porque yo digo y punto. ¿Qué es más importante, el individuo o la pluralidad? Pues el individuo. O cuando una familia dice, pues aquí se hace así porque fulanito es el que debemos ver por él, y entonces todo marca es fulanito. ¿Me deben entender, hermanos? En Dios no es así. En Dios no es más importante la unidad que la pluralidad. Tenemos que tener en cuenta eso en nuestra relación con ¿quién? Primero que todo, ¡con Dios! ¿Qué es más importante? ¿Nuestra relación con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo? ¿Con quién? Con todos. Con todos. Sin embargo,
porque nuestra relación es importante con todos, debemos distinguir entre todos los tres a cada uno. Y a cada uno darle el honor merecido. Al Padre el honor por ser el Padre, al Hijo el honor por ser el Hijo, y al Espíritu Santo por ser el Espíritu Santo. ¿Me debe entender, hermanos? Por lo tanto, cuando uno le ora al Señor, ¿a quién le está orando? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? A los tres. ¿Pero por qué dice entonces el Señor todo lo que pida, pidáis al Padre? Entonces, ¿a quién le ora uno? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Claro. Porque Dios es uno solo. ¿Quién es el Padre nuestro? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El nuestro. El nuestro. Los tres. Claro. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Padre nuestro. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablamos es en relación entre ellos solamente. El Padre es Padre en relación con su Hijo. De otra manera, no tendríamos una relación de hijos para con el Espíritu y para con el Hijo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué responde Isaías cuando él pregunta a quién enviaré? Envíame a mí. Ahora la otra pregunta. En la tierra, ¿quién es soberano sobre nosotros? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres. El Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo es soberano. Cuando Isaías dice envíame a mí, ¿le está hablando a quién solamente? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? O a dos de ellos, o a medio. A los tres. Versículo 9, dijo. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿A quién le obedecemos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? A los tres. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Otra vez. ¿A quién le oramos? ¿Quién es el que oye? ¿A quién está orando aquí Isaías? Claro. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en casas y la tierra sea tornada en desierto. Versículo 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella una 10ª y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Pregunta, ¿quién es el juez? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres. Pero también pregunta, ¿quién es el Salvador? ¿Se fija que está hablando ahí de juicio y de salvación? Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28. Hechos 28. Versículo 23. Hechos 28, versículo 23. ¿Alguien léalo? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les explicaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ¿quiénes vinieron a quién? Los judíos vinieron a quién, a un tal Pablo de Tarso,
¿Y qué hacía Pablo de Tarso? Testificar. Declaraba y testificaba ¿qué cosa? Pregunta. ¿Qué testificaba él? ¿El Evangelio o el reino? Entonces el Evangelio no. Las dos causas, primero el reino y luego el Evangelio, o primero el Evangelio y luego el reino. Es uno solo. Es uno solo. El Evangelio no es solamente que Cristo murió por nuestros pecados y ya. Es todo el reino. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo enseñando? De la mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto que usó Pablo para persuadirlos. La ley. ¿La ley de Moisés solamente? No, como por los profetas. Es decir, lo que se llama en la literatura como el Antiguo Testamento. Los predicadores del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo? Si en el Antiguo Testamento no está Jesús ni el reino. Claro que sí. Ahora, versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos estaban de acuerdo, asentían, y otros no creían. Versículo 20. Como no estuvieron de acuerdo entre sí. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Ahora, bien, atendamos esto por favor. ¿Qué les dijo Pablo cuando ellos no creyeron en el Evangelio del Reino? ¿Qué les dijo Pablo? Bien habló el Espíritu Santo. Hasta ahí. por medio de- ¿Bien habló quién? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? El profeta Isaías. ¿Cuándo? A nuestros padres. Cuando dijo que, versículo 26. Ve a este pueblo y diles de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuándo dijo el Espíritu Santo eso? En Isaías ¿Capítulo qué? 6. Capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz de quién? Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz de quién? Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 25. ¿Bien habló quién? Isaías. No, Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Pablo llama al que habló en aquella ocasión, lo llama él, el Espíritu Santo. Isaías lo llama como, versículo 8, el Señor. Pues ¿quién le habló a Isaías? Dios mismo. En Hechos 28, versículo 25 lo llamamos él. Y en Isaías capítulo 6, versículo 8 lo llamamos él, Señor. ¿Era solamente el Padre el que le hablaba a Isaías? ¿O era Jesús? Era el Espíritu Santo. ¿Sí me voy a entender? Mira lo que dice Pablo. Bien dijo el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este y diles, de oído oiréis y no. ¿Quién es el que decreta si alguien entiende o no? Pablo, ¿cómo lo llama? El Espíritu Santo. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Quién es el que decreta si alguien percibe o no? Versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos. ¿Quién es el que cierra el corazón y endurece el corazón? Es Dios. Y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los... ¿Quién es el Salvador? ¿Cómo lo llama Pablo? Pero luego uno dice que el Salvador es Cristo. Bueno, sí también. Pero dice uno que Cristo es el Salvador pretendiendo que Cristo es el único Salvador. ¿Sí o no? Bueno. Ahora, volvamos a Isaías capítulo 6. Otra vez vamos a Isaías capítulo 6. Otra vez vamos a Isaías 6.
¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Será que ese hijo Jesús es Jehová de los ejércitos? ¿De verdad? ¿Será que sí? ¿Y el Espíritu Santo mucho menos? ¿Es Jehová de los ejércitos? Entonces, Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey, yo vi al Señor sentado sobre un... ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Padre. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Padre. Solo el Padre. Es una unidad. O de pronto el Padre está sentado en el trono firmemente y el Hijo solamente en un banquito o en una orillita del trono, no completamente, porque Él no reina tanto, y el Espíritu Santo a la otra orilla un poquito apenas, como cuando se sienta uno apenas con una pierna. ¿Quién está sentado en el trono? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién está más alto, el Padre, el Hijo o el Espíritu? ¿Quién es más sublime? Es decir, ¿quién es más glorioso? Y el borde de su vestidura llenaba el templo. ¿Quién está vestido de más gloria? ¿Por encima de quiénes? No, ¿por encima de quiénes? De Él. Porque es un solo Dios. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo ¿qué? ¿Quién es más santo, el Padre o el Espíritu Santo? Los dos. ¿Quién es más santo, el Espíritu Santo o el Hijo? Los dos son iguales. Entonces, ¿por qué a este se le dice Espíritu Santo? El nombre de la persona. Es con respecto, su santidad es con respecto a quién. Que se distinga su santidad, la del Espíritu Santo, con respecto a quién. A Dios. A nosotros. Porque el Hijo es santo. El Espíritu Santo, entonces, si se distingue su santidad de la santidad del Hijo, es porque su santidad es mayor o menor que la del Hijo, o de otra naturaleza, su santidad distinta a la santidad del Hijo. ¿Es eso así? No. Claro, estratégicamente los serafines dicen santo, santo, santo. No dicen santo, sino que lo dicen estratégicamente santo, santo, santo. ¿Quién? Santo, 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 ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Espérate ahí. Le están diciendo santo, santo, santo es quién, Jehová. Para los testigos de Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Padre. ¿Y el Hijo? ¿Y el Espíritu Santo? Entonces, ¿sí son buenos testigos de Jehová? No. ¿De verdad dan testimonio de Jehová? No, porque no dan testimonio ni del Hijo ni del Espíritu. O sea, no dan testimonio de Jehová. ¿Me deben entender? Es como si yo vengo a decir, mire, vengo de parte de un tal William García. Ah, sí, ¿cuál? Dice, ese que es una señora que está embarazada. ¿De quién me está hablando usted? ¿Sí me explico? Cuando un testigo de Jehová viene a hablar de tal Jehová, que no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de quién viene hablando? ¿De una invención de quién? Del diablo, de una invención de Satanás. Que le llaman Jehová, pero no es Jehová. Por eso dice el apóstol Juan, ni los deje, ni los, porque el que los
¿Se hace qué? Se hace partícipe. Partícipe, cómplice. Eso no quiere decir que no pueda entrar a la casa, que no lo pueda oír. Lo que quiere decir es que no participe en comunión de su doctrina, que no asienta a su doctrina. ¿Sí me doy a entender? Otra pregunta. ¿Sí se le puede decir al Espíritu Santo Jehová o no? ¿Sí se le puede decir al Hijo de Dios Jehová o no? Por supuesto. No se le puede, sino que se le debe. La otra pregunta. ¿Es posible entonces por medio del Antiguo Testamento demostrar que Jesús es Dios? Claro. Cuando debaten los musulmanes con los cristianos, esa es una de las cosas que los musulmanes retan a los cristianos. Le dice, abra el Antiguo Testamento y muéstreme en dónde dice que Jesús es Dios. Pues dice Jehová, punto. Ese es su nombre. Y es adorado por los serafines. Los serafines dicen que toda la tierra está llena de su... Ahora, pregunta. ¿Quién es el enviado? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo no es el enviado. ¿Es enviado el Hijo? Porque dice aquí, mi Padre que me... Es enviado el Espíritu porque el Hijo dice yo, el Padre. ¿Quién llena la tierra con su gloria? Dios. ¿El Hijo o el Espíritu? ¿El Padre también? ¿Pero cómo puede ser si solamente envía al Hijo y al Espíritu? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es Dios? Entre otras cosas. Que nuestro Señor envíe al Hijo no quiere decir que se desocupó el trono. Y que el Hijo sube al trono no quiere decir que en la tierra se quedó sin la presencia de Dios. Y por eso como emergencia envió al Espíritu. ¿Qué hacemos? Porque es una manera torpe de verlo. ¿Me explico? Dice Isaías, yo vi el trono, o vi al Señor sentado sobre un trono. Ese trono estaba ocupado totalmente por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si envía al Hijo, queda un pedazo del trono vacante. ¿Quién lo ocupa? ¿Puede quedar un pedazo del trono en el cielo vacante? No. Pero entonces, ¿cómo es que lo envía y todavía está en el cielo? Claro, porque es Dios. Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. ¿Ya no está Cristo en la tierra entonces? Cuando dice la Biblia que subió al cielo, ¿está hablando de su naturaleza divina o humana? Humana. Cuando dice que sube al cielo, ¿está hablando de su naturaleza divina o humana? Humana. Claro. Humana. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y toda la tierra se llenó de humo. Entonces dije, ¿ay de mí que soy? ¿Quién es el que habla acá? Isaías. ¿Cómo se consideró Isaías delante del Señor?
¿Por qué razón? Él lo dice ahí, ¿por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué quiere decir la palabra inmundo? Esa es una palabra muy linda en castellano. Bueno, no el significado, sino gramáticamente hablando. ¿Qué quiere decir inmundo? ¿Qué quiere decir in? Adentro, ¿qué quiere decir mundo? Claro, muy del mundo. Soy muy del mundo. Pero es con relación a Dios. Soy muerto porque estoy muy separado de Dios. Claro. Por cuanto todos pecaron, todos están de la gloria de Dios. Es decir, todos son inmundos. Separados de Dios nuestro Señor. En distinción de esa cualidad que los ángeles o los serafines cantan de Dios, que es la cualidad de ser santo, santo, santo. Ahora, ay de mí que soy inmundo porque siendo hombre, ay de mí que soy muerto, perdón, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos culpables en virtud del ¿qué? De la pluralidad humana. ¿O somos pecadores en virtud de la individualidad humana? ¿Somos pecadores en virtud de la pluralidad humana? ¿O somos pecadores en virtud de la individualidad humana? Los dos. Ay de mí, porque yo como individuo soy de... ¿Estos labios de quién son? Míos y del vecino, y de la vecina, y del papá, y de la mamá, y del pastor, y de toda la comunidad. ¿De quién son esos labios? Míos. Entonces dice, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Pero yo soy pecador solamente en virtud de mi individualidad humana, que yo peco individualmente, o soy pecador también en virtud de mi pluralidad, o soy objeto de la ira de Dios solamente por mis pecados, yo solo allá en un rincón, escondido, apartado de todos los demás, o soy objeto de la ira de Dios en virtud de que pertenezco también a una pluralidad. Los dos. Yo soy objeto de la ira de Dios solamente por mis pecados. ¿Sí o no? Dice Isaías, porque vivo en un ¿qué? ¿Cuál pueblo? En un pueblo, porque uno a veces cuando habla pueblo dice el pueblo de los ángeles, como en el zorro en el pueblo de los ángeles. Cuando él dice vivo en un pueblo, está queriendo decir un ejido, una villa, o se está refiriendo a un ¿qué? No, al pueblo del pacto. ¿Me entender? Ahora, pregunta. ¿Nosotros somos pecadores en virtud solamente de mi pecado individual, cada uno de nosotros? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de, y por lo tanto somos personas. No somos solamente una individualidad, sino que también hacemos parte de una pluralidad. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Aunque con la humanidad nosotros no compartamos la misma sustancia como individuos, pero sí compartimos la misma sustancia como especie, si es que hablamos biológicamente hablando, y compartimos la misma sustancia del pacto, si es que somos del pueblo de Dios nuestro Señor. Ahora, de los pecados de quién entonces se queja Isaías? De él y del pueblo. Nosotros nos quejamos del pecado de quién?
Pues uno tiene dos tendencias. O echarle la culpa al vecino, o a la mujer, o a la bola, o a la iglesia, o decir solamente mis pecados y yo no soy objeto de la ira de Dios ni llevo consecuencia de los pecados de nadie más. ¿Me entiendes? Mira una manera en que eso sucede, que eso pasa. Ahí, eso lo nota uno aquí, sobre todo en unas ciudades más que en otras. Hay pueblitos acá cerca donde vivimos, en donde uno prácticamente encuentra una iglesia cristiana cada cuadra. Y hay una iglesia cristiana acá y otra al frente, y otra al lado. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Ay de mí por los pecados de quién? ¿Ay de mí por los pecados de quién? ¿Ay por mí por los pecados de la iglesia al frente? ¿Ay de mí por los pecados de quién? ¿Solamente por los míos? A veces no, pero es que yo no voy a la iglesia al frente, yo vengo a esta. Entonces, ¿ay de mí por los pecados de quién? De toda la iglesia. Isaías dice: "Ay de mí que vivo no en Jerusalén, ni en Belén, ni por los pecados de Judá, ni por los pecados de Samaria, sino porque vivo en medio de un pueblo de labios inmundos". Por ello es que cuando dentro de la iglesia se admite el pecado, no afecta solo al individuo o la persona que esté en pecado, sino afecta a toda. Claro, pero no lo entendamos solo como lo que llaman iglesia local, sino la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia, que es la comunidad de aquellos que están bajo el pacto de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? La iglesia, que no es solamente la comunidad de los diáconos. La iglesia, que no es solamente la comunidad de los que vienen a esta iglesia, sino la iglesia. Uno se pregunta: ¿a cuál iglesia pertenecía Timoteo? ¿Cuál era la iglesia local de Timoteo? Pensemos, ahí dice. ¿Cuál era? No dice. No, pues es la iglesia. Claro. Porque hay gente que dice: mire, eso de que las mujeres no deben ser pastoras era solamente en el tiempo de Timoteo. Entonces no es para la iglesia. No, sí es para la iglesia, pero solamente en el tiempo de Timoteo. Entonces la iglesia en el tiempo de Timoteo tiene unas funciones, unos derechos, unos deberes, una ley diferente a otra iglesia en otros tiempos. Sí. No. Entonces dice: bueno, sí, está bien. Si era para toda la iglesia, en todo el tiempo, pero solamente en ese lugar en donde estaba Timoteo. Bueno, ¿en qué lugar estaba Timoteo? Pues en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces en la ciudad de Corinto no. Y apenas ponía un pie fuera de la muralla de Éfeso, entonces sí la mujer podía ser pastora. Es absurdo. Y dice: bueno, solamente en la iglesia de la ciudad de Éfeso. Pregunta: ¿en dónde estaba la iglesia en la ciudad de Éfeso? Si yo estaba viajando de Alejandría a Éfeso, un ejemplo, y llego a Éfeso y no conozco Éfeso, vengo de Alejandría y soy cristiano, entonces ¿qué es lo primero que yo quiero buscar? Pues la iglesia. Entonces busco en las páginas amarillas de la ciudad de Éfeso la dirección de la iglesia. ¿Será que la encuentro? No. ¿Y cómo hago para saber entonces dónde está la iglesia? ¿Sí me voy a entender? Ese viajero, si se queja delante de Dios, si le pide perdón
a nuestro Señor por sus pecados, dice: Señor, perdóname por los pecados de mi pueblo, de mi vida, de mis propios labios y de los labios de mi pueblo. ¿Cómo así? Perdóname por los pecados del pueblo de Dios que está en Alejandría solamente, porque yo vengo de allá. O perdóname por los pecados del pueblo de Dios en Éfeso, porque llegué aquí. O perdóname por los pecados de la iglesia de Éfeso que se reúne solamente en la casa de cuartos. No, por los pecados del pueblo. ¿Sí me doy a entender? Porque la imagen es Dios nuestro Señor, quien es una pero también una pluralidad. Pero la pluralidad de Dios es todo lo plural de Dios. Porque Dios no tiene roscas o grupitos o sectas o clubes. Y entonces como que, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿con quién tenía más comunión nuestro Señor Jesús? ¿Con el Padre o con el Espíritu Santo? Pero si luego el Padre no fue el que se quedó arriba sentado y el Espíritu el que volaba aquí sobre él, entonces ¿con quién tenía más comunión? Ahora, por supuesto, en nuestro devenir humano y en nuestra acción humana, hay personas que son más cercanas a nosotros que otras. Pero cuidado, en el pacto de Dios nuestro Señor bendice a su pueblo, no solamente a los que están más cercanos de uno del pueblo, pero también el pecado lo afecta a uno, el pecado de todo el pueblo, no solamente el pecado de los que están más cercanos a uno. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces Isaías dice: ay de mí, porque soy pecador, soy de labios inmundo y vivo en medio de un pueblo inmundo, pecador. A mí qué me importa, eso ni siquiera son de mi denominación. Esos son los pentecostales, hermano. Esos no son de... Me le preguntan, pero hermano, ¿pero esos son bautistas o no? Porque le parece a uno que si no son bautistas no le afecta ni para mal ni para bien. Qué cosa tan sectaria, ¿no? Tan sectaria. Bueno, pues sí, pues está bien, son cristianos, Dios, pero esos no son de mi rancho, no son de mi pueblo, ni siquiera hablan español, a mí qué me importa. Los cristianos que andan confundidos son los cristianos gabachos, los hispanos no. Esos no lo afectan a uno, sus pecados. Ni tampoco los pecados de la comunidad en la cual vive y se llama nación, y que por lo tanto también está bajo el pacto de Dios nuestro Señor, de su comunidad y de su pueblo y de su congregación. No, los pecados de eso no me afectan a mí. Yo creo que cuando nuestro Señor si envía en estos días, o en estos meses, o en estos años, o en estas décadas, un juicio, si lo envía contra esta nación, a mí no me afecta para nada. Yo no tengo por qué pedir perdón entonces por eso. Uno lo entiende solamente si entiende la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, nuestro Señor. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al... Espérate un momento. ¿Cuál es el que es rey? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Cuál es el rey de los judíos? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres, pero ellos dos reconocen. ¿Cuál es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Los tres. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. Mire, ¿por qué? Porque si uno dice que solamente Cristo es Rey y no el Espíritu Santo, le va a parecer a uno que solamente esas palabras escritas en rojo son las que son los mandamientos del Rey.
El resto de palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo, no, son mandamientos del Rey. ¿Me explico? Muy importante. O le va a parecer a uno que solamente el Nuevo Testamento para acá es el decreto del Rey. Pero de Malaquías para allá no es el decreto de ningún rey. ¿O le parece a uno que solamente los que creen que Jesús es Rey, aunque no crean que el Espíritu Santo es Rey, todavía tienen esperanza de salvarse? Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué es el altar? ¿Qué es un altar? ¿Dónde se qué, verdad? ¿Y cómo se lo santificaba? Sacrificaba. En donde se quemaba, se consumía el holocausto. ¿Cuántos altares había en el templo? En el tabernáculo. 2, muy bien. 2. Uno era para quemar, ¿qué cosa? Los animales. Era el de la entradita. Y el otro más adentro era para quemar incienso. Entonces altar era un lugar en donde se quemaban, ¿qué cosas? ¿Ofrendas de qué tipo? Ofrendas en tipo de animales y ofrendas aromáticas, el incienso. Y las dos ofrendas, cuando se quemaban en el holocausto, una de las expresiones que se da en la escritura es que subía el olor, ¿qué? Y agradable. Claro. Por ejemplo, siempre la grasa del animal y los riñones tenía que quemarse. Nuestro Señor les prohibía: no me comen nada de grasa, ni se comen los riñones, todo lo quema. Claro. ¿Cuál era el olor entonces? No, era olor asado. Era olor a carne asada. No frita, sino asada. Y sin embargo el Señor dice: es olor fra. Y también era el olor del incienso que se quemaba. No, el incienso a un lado y aquí. También en el primer altar se quemaba a veces también a panes. Bueno, se quemaba carne también, todo el animal. Depende del tipo de ofrenda, del tipo de sacrificio. ¿Qué es lo característico entonces del altar? Que es un lugar en donde se ofrece lo que se asa. No se ofrecen sacrificios, que no se ponía el animal ahí vivo, sino que se ofrecían animales ya muertos, sacrificados, y se le pelaba, y se le despostaba, es decir, se dividían las partes y luego sí se ponía sobre el altar. Entonces, ¿cuál es la característica del altar? Es un lugar en donde se hacían ofrendas de tipo expiatorio, vicario. Vicario, ¿qué quiere decir vicario? Uno en lugar de otro. Una sustitución. ¿Por qué vuela el ángel, el serafín, hacia el altar? ¿Para agarrar qué? Un carbón. Un carbón encendido. ¿Pero para qué? Porque está oscuro y necesita iluminar el cuarto. ¿Para qué? Para tocarlos. Pero ¿por qué no simplemente lo toca con su dedo? ¿Por qué simplemente no le sopla? ¿Por qué no le habla desde lejos y le dice: sé puro? ¿Por qué tiene que ser así con un carbón encendido? Porque tiene que dársele honor a la voluntad de nuestro Señor, que quiere que sea por medio de un sacrificio
vicario. ¿Me voy a entender, hermanos? Por medio de un sacrificio vicario. De otra manera no es limpio. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto, tocó tus labios, por lo tanto es quitada, y limpio tú. ¿Quién es el que quita la culpa y limpia el pecado? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres. Y sin embargo hay que distinguir que nuestro Señor, que quita la culpa, que limpia el pecado, obra de manera distinguida, distinguible, porque sobre ese altar no es ofrecido el Espíritu Santo, ni es ofrecido el Padre, sino es ofrecida la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Me debe entender? Entonces el Espíritu Santo es Dios, plena, totalmente, absolutamente Dios nuestro Señor. Y los efectos de su divinidad son efectos en nuestra vida muy importantes. Tanto en cuanto al pecado y el arrepentimiento, ¿ante quién nos arrepentimos y nos postramos? Como dice Isaías, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que nos da esperanza y nos salva? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque los tres obren de manera distinguida, distinguible, en la manera como nos salvan. El tizón es tomado del altar, y en el altar es uno, es el que es ofrecido. No es el Padre el que es ofrecido, ni es el Espíritu. Y sin embargo el Hijo que es ofrecido en virtud de que el Padre lo envía para ser ofrecido, y en virtud de que el Espíritu Santo lo engendra en el vientre de María para ser ofrecido. Y esa inocencia que se nos pasa, es la inocencia que obra también el Padre y el Espíritu Santo y la naturaleza divina del mismo Hijo en la naturaleza humana del Hijo. De tal manera que esa vida santa y perfecta del Hijo es la que nos es imputada. Por eso es las doctrinas que hemos visto acerca de la expiación y la imputación en las semanas pasadas. Entonces, ¿me explico, hermanos, con respecto a estos pasajes? Cuando Pablo dice ya, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. El Espíritu Santo no obra solo, como no obra solo el Padre, como no obra solo el Hijo. Por lo tanto, la vida del cristiano no es solo, pero es tan individuo y Dios. El Espíritu Santo, como es tan individuo y Dios el Hijo, y como es tan individuo y Dios el Padre. Por lo tanto, cada cristiano es un individuo completo ya, cuya salvación no depende de la pluralidad humana, sino solamente de Dios nuestro Señor. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2. Preguntemos, ¿qué es un templo? ¿Qué pasa? ¿Qué es un templo? Es una casa, o un edí, que tiene qué peculiaridad, qué particularidad, qué característica distinguible, fundamental. Bueno, varias cosas enseña, pero fundamental particularmente, que es lo más fundamental del templo.
Si es una casa, ¿para qué es una casa? Claro. ¿Cuál es la diferencia de Tarzán con nosotros? ¿A dónde vive Tarzán? Pues ¿para qué son las casas? Para habitar. Claro. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del templo? Habitar. ¿De dónde se reúnen los centros de reunión? Es del centro. Habitar. Es un lugar de habitación. ¿Pero qué es lo fundamental? Habitar. Que se habita. Pero cualquier casa se habita y no es un templo necesariamente. ¿Cuál es la característica fundamental de esa casa que es el templo? Que se reúne el pueblo de Dios para exaltar a Dios. ¿Es donde habita quién? Dios, nuestro Señor. Claro. Pero se refiere al edificio o a la persona. Al templo. El que sea el templo. 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 Mira, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué más? 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claro, ¿de qué color es el templo? Morado, dice para morada de Dios. No. ¿Qué es lo fundamental del templo? Que es un lugar en donde mora, habita fundamental. Puede que haya más cosas y personas ahí, pero fundamentalmente ¿quién? Mire un ejemplo. A ver, es muy característico en... hay una novela de los años 50, 60, anecdótica de la forma de vida de las ciudades latinoamericanas o de la Ciudad de México. Se llaman Los Hijos de Sánchez. Entonces dice el escritor, el autor, que se encontraba que la gente más pobre habitaba en las casas. ¿Cuántas familias? Dice que la gente más pobre no era ni siquiera en las casas, sino en una habitación de una vecindad que rentaba una familia. No, que el hijo del que rentó esa habitación no tiene dónde vivir. No, pues venga para acá. No, pero que también la hija del que rentó esa habitación tampoco tiene dónde vivir. No, pues venga para acá. Que la concuña del hijo del que rentó la habitación tampoco. Entonces véngase para acá. Entonces decía él, en los años 50 eso era una cosa muy común en esos lugares que se llamaban las vecindades. Es un sociólogo que escribe el libro Los Hijos de Sánchez y lo dice en la Ciudad de México. Y eso trae una serie de problemas y de cosas y de inconvenientes y bueno, pues en una sola habitación habitan 6, 7 familias. Y dice, ¿cómo se distribuye? No, pues en la cama, ¿quién tiene derecho a dormir? Porque no se puede poner 2 camas, no cabe. En una cama, ¿quién tiene derecho a dormir? Bueno, el que rentó la habitación originalmente. ¿Y cómo se distribuye? No, a los pies de la cama, a la cabecera, duerme el que llegó después. Tiene derecho ahí porque es como el lugar más cómodo. Ahí tiende su cartón y con su mujer. Y si tiene niños, pues en el medio hay de ellos, pues bueno. Y al lado derecho, pues los que van llegando después de esa cama. Y al lado izquierdo, los que van llegando después de esa cama. Y allá en un rincón, y de último, allá el que está cerca a la puerta de esa sola habitación. Pero cuando preguntan quién es el titular de esa habitación, ¿quién dice? Pues el que rentó primeramente esa habitación.
Entonces cuando yo pregunto, en un templo habita fundamentalmente ¿quién? Dios. ¿Me voy a entender ahora sí? Bueno. Porque si uno ve el templo más bien como la habitación del pueblo de Dios, está hablando de los que llegan después y son gregarios ahí, no son fundamentalmente los titulares de ese lugar, y solamente pueden estar ahí es en virtud del titular. Claro, nuestro Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Claro, en el templo de Jerusalén, ¿cuántas habitaciones había? Bueno, las habitaciones fundamentales eran por lo menos dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero claro, había también un atrio, pero había una multitud de atrios y de habitaciones que servían para muchas cosas. Por ejemplo, el sumo sacerdote y su familia tenía derecho a vivir ¿en dónde? En el templo, claro. Y ahí también vivían los hijos del sumo sacerdote, no en la misma habitación, sino en otras habitaciones contiguas. Y también ahí, claro, se oficiaban los sacrificios, pero también habían otras habitaciones en donde se oficiaban los juicios. Habían otras habitaciones también en donde se guardaban todos los elementos que se utilizaban para los sacrificios y para las expiaciones, para todo. Era una multitud de edificios y había mucha gente que vivía y trabajaba ahí. Y no solamente la multitud de gente que oficiaba y trabajaba ahí, sino la multitud de personas que continuamente venían ahí a traer sus ofrendas y sus holocaustos. Y durante la fiesta, ¿en dónde quería estar la gente? Pues en el templo. Y cuando enseñaba a Jesús, cuando iba a Jerusalén, ¿a dónde enseñaba? Pues en el templo. El último lugar de habitación, de refugio durante las guerras de los judíos contra los romanos fue en el templo, en donde se pudo refugiar lo que quedó por último de la multitud de gente que había en Jerusalén. Jesús Cristo dice, nuestro Señor, en la casa de mi Padre muchas. Pregunta, ¿a qué se está refiriendo nuestro Señor cuando dice en la casa de mi Padre? ¿Cuál es ese templo? ¿Qué cosa es el templo? ¿Y cuál es ese lugar de habitación de Dios nuestro Señor? ¿El cielo? ¿Mi corazón? ¿Cuál es su templo? Entonces, dijimos Efesios capítulo, ¿qué fue lo que leímos? Versículo 20 al 22. Otra vez leámoslo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es ese templo del cual Cristo dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas? ¿Cuál es ese templo? ¿Es el cielo? ¿De las nubes para arriba? ¿De Saturno para allá? ¿Cuál es? ¿Es mi corazón del esternón para adentro? ¿Es mi alma? Desde el tuétano de mis huesos más hacia el interior. Ahora te felicito, ahora Cristo vive en tu corazón. Eres morada del Espíritu Santo. Bueno, pues sí, nuestro Señor habita en nosotros, claro, individualmente. Pero ¿cuál es la morada? ¿Cuál es el templo mejor? El templo es todo aquello que entra a ser ladrillo, piedra, columna, teja, ventana, piso, techo, celosía de ese templo, miembro y parte de ese templo. ¿Me voy a entender, hermanos?
Tenemos morada en el templo de nuestro Señor. Porque nosotros mismos somos las partecitas del templo. ¿Eso es la morada? ¿El templo es la morada de Dios o no? ¿Y cuál es ese templo que es morada de Dios? Todo. ¿Todo qué? Nuestro fundamento, todo. Claro. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser. En quien también vosotros sois que juntamente. Versículo 22. Versículo 22. ¿En quién? En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados. Para morada de Dios en el Espíritu. Mire, es algo así. Digamos, así. Este es el templo, ¿ah? Algo así, este es el templo. Digamos algo así, este es el templo. Y está compuesto por ladrillos, por piedras. Entonces la visión que tienen, la visión que hemos tomado los cristianos últimamente es esta. ¿Ve que estos son piedras? ¿O que son ladrillos? Entonces, este es un ladrillo del templo, este es otro 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 ladrillo del templo. Y claro, Dios habita en tú, y 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 Dios habita en tú, pero no en forma de templo, sino así. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender? Oh, hay otra cosa. Qué sé yo, esta es una pared del templo acá, esta es una pared del templo. Entonces como que se saca esta pared para acá. Y dice, este es un ladrillo, y este es otro, 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 y este es otro. Y aquí habitas tú, y aquí habita el Espíritu Dios en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón. Y esta pared está separada de este techo, y el techo está por aquí. Porque esta es la iglesia local y esta es otra iglesia local por allá. Pero este como que es un templo y este es otro. O estos, cada uno de estos son templos por allá. Pero eso no es según la imagen del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es indivisible. Y sin embargo sus personas o sus subsistencias, sus individuos son distinguibles. ¿Sí me doy a entender? Esto podría ser como una comparación también del cuerpo. Es que ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Me explico, hermanos? La iglesia es la iglesia toda, el templo. Y fíjense que Pablo aquí no está hablando de iglesias locales, sino de qué. ¿De qué está hablando Pablo? No de las iglesias locales, sino de... Por ejemplo, en el versículo 12, que en aquel tiempo estaba ahí sin De la ciudadanía de Israel. extranjeros. Pablo no está hablando de iglesias locales, sino que está hablando de qué. Naciones. Todo este templo está formado desde qué? ¿De iglesias locales? No. ¿De denominaciones? Tampoco. ¿Está formado desde qué? Está formado de naciones. Fíjense el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro los gentiles, es decir, le hace las naciones. Entonces Pablo no está hablando ahí de iglesias locales, ni tampoco de individuos, sino que está hablando es de naciones. Por eso, durante el tiempo de la Reforma, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la iglesia
¿Cómo se llamaban los cristianos que estaban, por ejemplo, en Escocia? ¿Cómo se les llamaba? ¿De cuál denominación o de cuál iglesia local o de cuál? Se le llamaba la iglesia escocesa. Y cuando decían esto es lo que creemos, dijeron esta es la confesión escocesa. A los cristianos de Bélgica se les llamaba la iglesia ¿qué? Belga. Y a la confesión se les decía esta es la confesión belga. A los suizos se le llamaba la iglesia y a la confesión helvética, es decir, de Suiza. ¿Sí me van a entender, hermanos? Dice que uno ha perdido ese sentido de la iglesia. Ahí es donde mora ¿quién? Dice el versículo 22. Morada de Dios en él. Espíritu. La morada de Dios en el Espíritu. En el versículo 19 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los y de la familia de. ¿De cuál iglesia se considera entonces Pablo? ¿A quién le está escribiendo Pablo? Pregunta: ¿era Pablo miembro de la iglesia en Éfeso? ¡Claro que sí! Uno diría, no, bueno, tan bárbaro, tan chévere, tan suave, tan delicioso, que ser de la iglesia de Éfeso, porque esa es la iglesia a la que pertenece Pablo. ¿A cuál iglesia quisiera uno pertenecer? Pues a la iglesia que pertenecía a Pablo, ¿no? Pregunta: ¿a cuál iglesia pertenecía a Pablo? ¿A la iglesia de Éfeso? Bueno, sí. Porque les dice, ya no sois extranjeros venidos, sino conciudadanos de los santos de la familia de Dios. Pobres los de Colosas. Porque esa sí no pertenecía a Pablo. ¿Será? No, eso es lo que... ¡También! ¿Esa es la morada de quién? En el Espíritu Santo. ¿Sí me va a entender? Porque el Espíritu Santo vive en toda la Trinidad. En todo Dios. Nuestro Señor. Aquí, ¿a dónde tenemos entrada nosotros por medio de Cristo? ¿A dónde tenemos entrada por medio de Cristo? ¿Verdad? ¿Al lugar qué? ¿Y en dónde está el lugar santísimo? ¿A dónde está el lugar santísimo? En el templo. La presencia del templo de nuestro Señor en el mundo, en la tierra, que es la iglesia. Ahí habita ¿quién? ¿A dónde tenemos entrada nosotros? Al templo, al lugar santísimo. No tienen lugar de entrada a la iglesia. Pero no a la iglesia porque va uno al lugar sino porque puede estar con la iglesia. ¡Ay! Pero no de manera sectaria. Claro, porque de otra manera entonces no está entendiendo la doctrina de la Trinidad y el hecho de que el Espíritu Santo es Dios con todas las características de Dios, de manera que Él habita en el templo, ese alto y sublime en donde entró Isaías, y del cual nuestro Señor toma morada en la tierra también. En la casa de mi Padre hay muchas. Me voy, para que en el lugar en donde ¿está quién? Para que allá en donde yo esté también, vosotros, ¿en dónde? Es claro, y la presencia de Dios, es eso reducido al límite de las nubes para arriba.
No, porque entonces mientras tanto aquí, ¿qué? Somos unos Tarzanes. No, a Tarzán ya crecido, ya viejo, después de una, según la novela de... ¿Cómo se llama el que escribió Tarzán? Ah, ya se me olvidó. En la novela de Tarzán, en la leyenda de Tarzán, ya siendo el viejo, crecido, lo encuentran los ingleses en la selva. Este señor, este hombre, es un ser humano. Es un hijo de un hombre, un hijo de una mujer, no es un simio, no es un gorila. ¿Tiene que vivir en dónde? Tiene que vivir donde están los seres humanos. Lo vamos a dejar aquí en los árboles. No, tiene que tomar un barco y ir para Londres otra vez. Pero mientras no viene el barco por nosotros, ¿qué? Estamos en la selva. No estamos en la casa. No estamos con Dios. Bueno, sí, en tanto que vamos al edificio. No, estamos con Dios y tenemos entrada a la morada. Ya no somos extranjeros. Tienes que sentirte, considerarte en la iglesia. Si estás con los visigodos cristianos, no, ya no hay visigodos. Sí me doy a entender, hermanos. Y tienes permanencia y pertenencia y comunión. Porque es la casa del Padre. Para la morada del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en esa casa. ¿Qué es cuál? Su reino. La casa, el templo del Espíritu es el reino de Dios y su justicia. Donde se hace tú, así como en el cielo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Son las funciones del Espíritu. Entonces, Dios mediante, la próxima semana continuamos. Hermano Jaro, quiero orar, por favor. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que nos da de ir cada día aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor.